separadas por un fino líquido, que es el líquido pleural, para evitar la fricción entre las dos membranas. La membrana interna se llama visceral, porque está en contacto con el pulmón, y la membrana externa se llama parietal, porque está en contacto con la pared del tórax. Y entre las dos, como les digo, hay una fina capa de líquido, pero están totalmente adheridas entre sí. Por ende, es un espacio, un espacio virtual y no un espacio real. Solamente se va a transformar en espacio real si entra líquido o sangre en el medio de estas dos membranas. ¿Y eso cuándo puede pasar? Ante una neumonía, ante una tuberculosis o ante un accidente o un apuñalamiento donde a la persona le pueda entrar sangre en el espacio interpleural, ¿sí? O una neumonía complicada, una tuberculosis también. Y ahí se transforma en una cavidad real, porque si no es una cavidad virtual. ¿Y qué hay que hacer cuando se introduce líquido o sangre en las pleuras? Hay que drenar, porque pasa lo mismo que con el corazón. Así como el corazón no podía latir, o sea, entrábamos en un taponamiento cardíaco cuando le entraba líquido en el pericardio. En el caso de la pleura, cuando se introduce más líquido de esa fina capa que tiene entre las dos membranas, lo que voy a tener es que no se va a poder expandir el pulmón y por ende podemos tener paro respiratorio, ¿sí? Y aquí viene el tema de las presiones. Fíjense ustedes, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica normal. Y la presión intrapulmonar va a ser la misma que la atmosférica, porque precisamente el alvéolo está relacionado con la atmósfera. Toma oxígeno de la atmósfera y elimina dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces la presión intrapulmonar es la misma que la atmosférica, de 760 milímetros de mercurio. Pero para que podamos tener el acto de respirar, la presión intrapleural debe ser menor, 756 milímetros de mercurio, o sea, 4 milímetros menos que la intrapulmonar, ¿sí? Cuando tenemos líquido en el medio de las pleuras, esta presión aumenta y entonces no voy a poder tener el acto de la respiración. Y aquí les muestro qué pasa durante la expiración y qué pasa durante la inspiración. Durante la expiración va a aumentar la presión intrapulmonar para que pueda salir el aire hacia afuera, pero se mantiene igual la de la pleura, la intrapleural. Y en la inspiración va a disminuir la presión intrapulmonar para que pueda ingresar el aire desde la atmósfera, y la de la pleura va a disminuir también, pero siempre por debajo de la presión intrapulmonar. Y ahí tienen lo que se llama la mecánica respiratoria. El acto de respirar que comprende la inspiración y la expiración. Fíjense ustedes que durante la inspiración el tórax se expande para que los pulmones puedan llenarse de aire. Y en la expiración sucede lo contrario, se contrae los pulmones para eliminar el aire hacia afuera. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase de músculo, hablábamos que teníamos los músculos de la respiración. Y los músculos de la respiración eran voluntarios, porque son músculos esqueléticos, adheridos a los huesos. Y teníamos músculos de la inspiración y músculos de la expiración. Lo de la inspiración dependía si era una inspiración normal o una inspiración forzada. El músculo inspiratorio por excelencia es el diafragma, que es el que separa el tórax del abdomen. Sea la inspiración normal o forzada, el diafragma siempre va a intervenir. ¿Y qué hace el diafragma? Va hacia abajo durante la inspiración, comprimiendo los órganos del abdomen hacia abajo para aumentar la capacidad del tórax y que el pulmón pueda expandirse. Entonces, en la inspiración normal actúa el diafragma y los músculos intercostales externos, que también hace que se abran las costillas un poco para que pueda expandirse el pulmón.
Ahora, cuando la inspiración es forzada, cuando tomo mucho aire de esa manera, además van a actuar los pectorales mayores y menores, los escalenos y demás. Y en el acto de la expiración, depende si la expiración es normal o forzada. Cuando la expiración es normal, no interviene ningún músculo porque todo va por rebote elástico. Es como cuando ustedes sueltan un globo con aire, no lo tienen que apretar al globo, solito se va el aire del interior por rebote elástico. Entonces, en la expiración normal no interviene ningún músculo. Donde sí van a intervenir músculos es en la expiración forzada. Por ejemplo, cuando yo quiero cantar o soplar un instrumento, ahí sí intervienen, pero los músculos que van a intervenir son los de la prensa abdominal. Por eso es que a los cantantes, a los docentes, se les enseña a manejar el abdomen, los músculos del abdomen para la emisión de la voz. Porque en la expiración forzada intervienen los músculos abdominales y sí también los intercostales, pero internos. Para la expiración eran los internos y para la inspiración los intercostales externos, ¿sí? Entonces eso de los músculos, recuérdenlo, ya lo vimos cuando vimos músculo, pero también es importante que ahora los tengan presentes. Y aquí tenemos que hablar de unas leyes físicas. La primera ley que vamos a mencionar es la ley de Boyle. Es una ley que dice que el volumen y la presión tienen una relación inversamente proporcional. Cuanto yo más presión tengo, menos volumen voy a tener. Y cuando menos presión tenga, más volumen voy a tener. Por eso es que en la inspiración tenemos que bajar la presión que está dentro del tórax para que pueda ingresar el volumen aéreo. Entonces, durante la inspiración, con el diafragma que va hacia abajo, los intercostales externos que hacen que se expande el tórax, lo que yo estoy haciendo es bajar la presión del tórax para que aumente el volumen de gas. Mientras que la expiración es al revés. Yo aumento la presión dentro del tórax para que salga el volumen de aire hacia afuera. Relación inversamente proporcional. Mayor volumen si baja la presión. Si hay mayor presión, menor volumen. Esa es la ley de Boyle. Y ahora sí llegamos específicamente al intercambio gaseoso o fenómeno de hematosis, que si ustedes se acuerdan cuando vimos intercambios de membrana, habíamos dicho que la hematosis era un claro ejemplo de difusión simple, es decir, el pasaje de solutos desde el sitio de mayor concentración al de menor concentración a través de una membrana permeable. Esa era la definición de difusión simple. Y está correcto, ese es el clásico ejemplo de la hematosis. Pero ahora vamos a ver que no es solamente eso, hay otras cosas que también tienen que estar en cuenta, tenemos que tener en cuenta para el fenómeno del intercambio gaseoso. Una es que sí es una difusión simple, como bien dijo, el pasaje de solutos desde el sitio de mayor concentración, por ejemplo acá el oxígeno tiene mayor concentración en el alvéolo, al de menor concentración, el capilar, por eso es que pasa del alvéolo al capilar, y acá al revés, tengo más concentrado en el capilar venoso y va a pasar al alvéolo donde está menos concentrado para que se vaya a la atmósfera. Entonces el pasaje de solutos, porque los gases son considerados solutos, desde el sitio de mayor concentración al de menor, a través de una membrana permeable. Y esto que están viendo aquí es la membrana de intercambio gaseoso, que también siempre es pregunta de examen. ¿Cómo está conformada la membrana de intercambio gaseoso? Y la respuesta es sencilla. Por el epitelio plano simple del alvéolo, el epitelio plano simple del capilar o endotelio capilar, y en el medio de los dos por las membranas basales de cada uno.
Repito, la membrana de intercambio gaseoso va a estar conformada por los epitelios de las dos estructuras, del alvéolo y del capilar. Epitelio plano simple del alvéolo con el epitelio plano simple del capilar, que también es denominado endotelio capilar. Y en el medio de los dos por las membranas basales de cada uno respectivamente. ¿Sí? Y ahí tengo en el fenómeno de la hematosis, fíjense, el pasaje de oxígeno y de dióxido de carbono, pero acá estamos viendo algo que no habíamos visto hasta ahora, que son las presiones. Hasta ahora hemos dicho que pasaba el soluto del sitio de mayor concentración al de menor, fantástico porque es así, pero no es tan sencillo, también se necesita el tema de las presiones. Fíjense ustedes, la presión de oxígeno en la atmósfera es de 100. Y cuando pasa al capilar arterial, también tiene que seguir siendo de 100. No tiene que bajar de